Shalom, gloria a Dios, Dios le bendiga, le guarde. Este es su rabino Gilberto Soto con mi amada esposa Irinededa Río Ramos desde los estudios de la voz del Todopoderoso para el mundo en el estudio del Talmud hoy lunes. Damos gracias al Señor por este día, por ustedes que están ahí siempre. Damos gracias por todas las bendiciones que nos da y por las que no nos da, porque Él sabe por qué nos las da. Y para que nos destruya y nos dañe, mejor que no dé nada. Vamos a dar comienzo, vamos a hacer la oración para comenzar hoy el Talmud. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a aclarar algo que mucha gente le han preguntado y hay dudas y las dudas hay que aclararlas. ¿Por qué? La pregunta grande. Esta es la segunda vez que Dios entrega la Torá. Porque la primera se la dio a Abraham. Recuerda cuando le dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu pueblo será escogido, por ser el más pequeño de las naciones, y yo lo de proteger, ha de bendecir, ha de esto y ha de aquello, y te voy a dar unas directrices, los 10 mandamientos, las leyes, los estatutos y la circuncisión que tiene que hacer el pueblo. Entonces, todo el pueblo que le siguiera a él, hacían eso. Y ahí fue la primera Torá, verbal, hablada. Aquí viene la segunda Torá, hablada, verbalizada, porque no estaba escrita todavía. Por eso es que tenemos que tener bien claro y leer y buscar y estar seguro de lo que estamos leyendo y haciendo. ¿Por qué? Nosotros a veces creemos que todo lo sabemos todo, ¿no? Y la verdad no es esa. La verdad jamás será esa, porque el día que yo me crea que lo sé todo es cuando verdaderamente sé que no sé nada. Eso lo dijo Sócrates. Toda esa inteligencia, miren lo que es la importancia del conocimiento verbal. Si no se hubiese verbalizado todos esos refranes que decían todos estos sabios durante los años, cuando la Iglesia Católica optó por quemar la librería que contenía toda la historia del universo, del mundo. ¿Y quién ha procesado al Papa por haber hecho eso? Ahora el presidente de Estados Unidos quiere procesar a Roberto Castro por lo que hicieron los Castro, que lo hizo Fidel, y Fidel ya murió. ¿Por qué van a procesar al hermano? Porque alguien tiene que pagar. Entonces, ¿por qué no procesan a este Papa por haber destruido la historia del mundo en una hoguera
Constantino fue el retardado que se atrevió a hacer una cosa como esa. ¿Ah? ¿Por qué eso no lo juzgan? Que se perdió toda la historia del mundo en esa hoguera donde habían libros, habían de cuantos escritos de Egipto, de Grecia, porque a ellos no les convenían que nadie supiera lo que había allí, que allí era la verdad, de la mentira que ellos se estaban creando. ¿Ah? Entonces, cuando hay verdades, hay que liquidar el que dice la verdad y hay que liquidar donde está la verdad escrita. ¡Ay! Se prendió en fuego. Una vela se viró y cayó encima un libro y se quemó. El ignorante, el temeroso, el cobarde, cree esas cosas. Pero se fundió allí la historia de un mundo. Que arqueólogos, yo no sé qué pasó con los arqueólogos de ese tiempo. Es que esta gente dominaban a todo el mundo a fuerza de fuego y muerte. Como hacen en la República, como hace Bukele, que tiene una cárcel allí, supuestamente un calabozo, donde mete al que no piensa igual que él. Igual que los castristas. Igual que el de Ecuador. Igual que el de España ahora, que está con los iraníes. ¿Ah? Él quiere coger a España y encautarla y esclavizarla como está Irán. Porque si usted ve a un hombre bofeteando a una mujer en plena carretera, rompiéndole la ropa encima y en pleno público abusando de ella y tú aplaudiéndolo, es que tú eres igual que él. Pero pasa que tú todavía estás vestido. Estás esperando que él termine para tú terminarla. Pues después luego la degollan. Esas son las mentes enfermas que hay en este planeta ahora. Y toda la vida las han habido. La historia de Israel no se ha perdido porque los sabios la entejaron. A principios de año saben que Rusia encontró 4 libros más de la Torá. 4 rollos de la supuesta iglesia, de la supuesta Biblia de Israel. Y fueron y se lo entregaron. Si fuese sido en España, los queman. Y no entregan nada, porque ellos no quieren que ustedes sepan la historia. Ustedes no sepan los criminales que son. Que ya el mundo lo sabe, porque ya se no es cuento. Una científica famosa, sabia, porque predicaba algo que a ellos no les gustaba, le dieron bruja y la picaron y la torturaron en carne viva. Todo 4 horas para morirse. Esos son los religiosos que andan con una cruz y una pelotita echando agüita y haciéndose los santos. ¿Ah? Y todos los templos católicos que rompen fetos entejados entre las paredes. Pero eso no lo divulgan mucho. No, eso no se puede. Ahora, Israel bombardea a Irán y es un homicida. Porque está matando a niños en escuela. Cuando son ellos los que vuelan la escuela para echarnos la culpa a nosotros. Pero no, ellos son santos. Esa gente son ángeles caídos del cielo. Para justo y basura y leña como ellos. Eso es Israel. Hay que eliminar a Israel porque está destruyendo el mundo. No, como está poniendo vergüenza, hay que sacarlo. Y muchos que van a tener que tratar, porque entonces después Dios va a enviar los ángeles a ver qué te vas a hacer. No. Mira, Ángel le mandó allá cuando le estaban bombardeando y le viraba los misiles en el aire. Se los mandaba para atrás. Pero ustedes no ven eso. No, porque es que no les conviene verlo. Porque eso le dice la verdad de los embusteros que son ustedes y los embustes que se han inventado toda 2600 años diciéndole mentira a un pueblo de un infierno, de que si viene un Dios que si no estás en el libro de la vida te vas a quedar, que tienes que dar los diezmos y la ofrenda y tener al pastor rico y millonario y cada 5 años cambiar del carro y vete y lávale y cocínale y ajénale la casa porque él es el ángel de la iglesia. Pero ustedes son tan idiotas que van y se arrastran ante esa basura. Porque para ver un abusado,
Para haber un abusador, tiene que haber un abusado que se deje abusar. No hacen frente. ¿Por qué Cuba está como está? Vaya y hablen mal de Cuba en una plaza para que usted vea cómo le caen chincha a usted. Porque esos fueron los niños que Castro dejó salir los viejos y le dijo, por cada viejo, denme 5 niños. Denme un niño y por cada niño yo le devuelvo 5 viejos. Porque el niño se programa. Después no hay quien le cambie la mente a menos que Dios no meta mano. Todavía hay mucho en Venezuela pidiendo a Maduro. Pero esos eran los que vivían del régimen de Maduro. De los que podían abusar de la gente porque el Maduro, podrido de cerebro, los apoyaba y los protegía. Ahora no hay nadie que los proteja. Entonces hacen ver que el pueblo es el que lo está pidiendo. Como el pueblo de Israel cuando salió, que no tenían comida. Mejor no hubiesen dejado allí en Israel, en Egipto. Por lo menos allí tenían comida. Mira qué mal agradecidos eran. Estamos en un mundo de malagradecidos. De gente insensible. Mira ese muchacho de 18 años va a ser sentenciado para la pena de muerte. Ya se la pidieron. Y cuando un fiscal en esta nación pide la pena de muerte, eso es como si en Roma la pidiera el Papa. Aquí se cumple. Porque se montó, llamó a un carro público, le llama de una compañía V, el señor lo recogió y cuando de momento siente que le amarran una soga al cuello y lo mandan a bajarse del carro. Y él vino y le vació un arma encima. Porque él estaba un poco estresado. Así estamos viviendo. Eso es lo que la tecnología le está haciendo a tu hijo. ¿Se acuerda que el chat de Irán dijo, ahora es hora de que se despierten? Ahí los tienen. Y de eso van a haber millares por aquí camino. Nos van a aparecer zombies. Buscando a quien asesinar. Porque esto todo es principio de dolor. Israel está callado allí porque Israel sabe quién despertó aquí adentro. Tienen un ejército de ustedes mismos, de los mismitos nenes de los americanos y de los chiquitos, y de los que el nene mío no vaya para afuera y se quede en el cuarto, que allí está más seguro. Esos son los que han programado. Y esos son los asesinos y los criminales que van a empezar a salir de esta nación. La guerra la tienen aquí adentro. Y el presidente fue llorando por allá porque él sabe que es la verdad. Porque él se va para Rusia. Por eso es que no invierte en seguridad. Porque no puede invertir en seguridad. Porque aquí adentro es que están los civiles americanos. Que son los terroristas que van a empezar a asesinar gente. Después se fue con su esposa, la amante novia que tenía. Y se acostó a dormir. El otro día vino la policía. Y en la guagua que tenía era la del tipo que se la quitó y se fue a andar. En la guagua del que mató. Lo dejó tirado en la cajetera. Un cerebro bien sensible. Búsquele el background donde lo criaron en un teléfono. En una laptop, una tablet. Una computadora con todos los lujos en la casa. Una gamer, como dicen ellos. Entonces niños de 8 años, 7 años, jugando con adultos, haciéndose pasar por niños. Mamá, ¿con quién tú juegas? Con una amiguita mía. Entonces la madre como es bien irresponsable. Ah, está bien, está bien. Pero tú no escuchas las noticias, tú no oyes lo que dicen por internet. Eso no es ninguna nena, eso es un adulto programándote esta hija tuya. Cuando tengas 14 años y tú te dormís y te metas 70 puñalas, que el padre no diga qué le pasó a la nena mía. Es que ustedes se la entregaron en manos al enemigo. Vamos a ver de qué se trata hoy. El Talmud. Israel aceptó la Torá por segunda vez. Amor. Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por conectarse con nosotros en esta tarde. Agradecemos que también compartan este video con todas las personas que deseen bendecir y continúen compartiendo todo nuestro contenido.
Continuamos hoy, como le dijo el rabino hace un momento, con el folio 88A del Talmud, cuyo título es Israel aceptó la Torah por segunda vez, y lee como sigue. Dijo Aja, hijo de Jacob, de esto aprendemos una gran justificación hacia la Torah, queriendo dar a entender que cuando los israelitas fueron acusados de violar las leyes de la Torah, se justificaron diciendo, nosotros nunca la aceptamos, nos la entregaron por la fuerza. Esto lo absolve de un cierto grado de castigo. Dijo Rabba, aún así los israelitas la aceptaron por una segunda vez, esta vez voluntariamente. Se inspiraron para aceptarla por el milagro que les ocurrió en los días del rey Asuero. El versículo dice, los judíos la tomaron y la aceptaron sobre de ellos. Esther 9:27. Ellos tomaron lo que ya habían aceptado, pues el versículo debería de haberse escrito así. Ellos la aceptaron y la tomaron sobre de ellos. El orden inverso hace alusión al factor de que aceptaron de nuevo lo que ya habían aceptado en el pasado en el monte Sinaí. El cual no la aceptaron, porque en el monte Sinaí se le entregó, pero ellos no la vieron como la Torá, como que tenían que aceptarla, porque esa no fue la forma en que se le entregó. ¿Ves? Por eso que él dice que del verso debe de haber dicho esto. No, es que no puede haber dicho eso, porque eso no es la verdad. La verdad es esta. ¿Ves? ¿Por qué no podemos cogerla literal? Porque yo no puedo literalmente cambiar lo que está escrito literalmente, porque la literatura dice que el orden es este. No, en esos tiempos no había orden. Esos tiempos lo mismo se hacían las cosas de atrás para adelante que de adelante para atrás. Porque no había orden, era como Dios dijera y cuando lo dijera. Eso es lo que pasa aquí. Aquí hay mucha gente que no escriben y no argumentan. Porque ellos, todo lo que están escuchando aquí, lo están cogiendo literalmente. Ese rabino, lo mismo habla del presente, como mete el presente en el pasado. Tiene un ajo con un plato de espagueti viejo ahí que no sabe ni de lo que está hablando. No, tú eres el que no sabe lo que está hablando. Porque a ti te enseñaron en una universidad teología literalmente. Este es el orden. ¿Orden de a dónde? Si aquí faltan más de 1000 libros. ¿Quién te dijo a ti que la Biblia está terminada o está escrita en orden? Pero como tú no conoces, ustedes no lo educan correctamente, sino que le enseñan. Una cosa muy diferente a tú ser educado. A mí me pueden enseñar que ese tornillo yo le josco para la derecha. Una tuerca, tú la entras joscándola para el lado derecho. Vete a Alemania, que va a estar 500 años joscándola, porque ellos la roscan para el lado izquierdo. ¿Ah? Pero como a ti te la enseñaron acá, que todo es para el lado derecho, te cambiaste de país, te fastidiaste, porque no tuviste el cuidado. ¿Cómo será en otra parte del mundo? ¿Cómo se hace esto? Entonces, antes, los Chrysler eran hechos en Alemania. La marca Chrysler era hecha en Alemania y venía a Estados Unidos. Entonces la gente le rompían los tornillos por jugar, porque todo el mundo quería aflojar la goma para el lado izquierdo. Y para el lado izquierdo, en el Chrysler viejo, se apretaba. Y le tiraban tanto hasta que los tornillos volaban en canto. En los 70, las tiendas compraban por barriles los tornillos Chrysler de las gomas. Porque los americanos y los puertorriqueños nunca querían entender de que el carro Chrysler se le afloja la goma para el lado derecho. Porque era hecho en Alemania. Entonces cuando le partían el tornillo, ay, ¿verdad? Espérate que esto es al revés. No, no es al revés, es para el lado derecho. No existe un derecho ni un al revés. Depende en qué lugar tú estés. Y en qué momento hay que escribirla. Y en qué momento se encontró parte de lo que supuestamente venía de esto y se tuvo que seguir. Si hay algo ahí entre medio que faltó y dentro de 10 años lo encuentran y se lo agregan, mira, enderezamos. Ya vamos por un orden. Un orden histórico. Tampoco es un orden
¿Qué estábamos hablando? Cronológico. ¿Ah? Cronológico. No, en la Biblia no hay cronología. Eso todo es espiritual. Por eso es que no todo el mundo puede dar esto. Porque si yo cojo el Talmud, literalmente lo tiro a la basura. Porque unas cosas no cuadran con otras. Es que no es que cuadren, es que en ese momento eso fue lo que pasó. Y más adelante cambió. Entonces hay que escribirla como cambió allá abajo. Pero esto no se puede borrar porque esto es historia. Entonces vemos algunos rabinos que se ponen a hacer discusiones para que usted entienda que esto debió haber sido así cuando lo hicieron así. No. Literalmente debió haber sido así. ¿Cuántas veces yo no escribo como escriben los judíos? Y no pongo coma, no pongo acento, no pongo punto, no hago nada. Y cuando Iri lo coge y me dice, ¿pero qué tú hiciste aquí? Espérate, esto hay que gelar esto va así en esta posición, en español. Pero yo cojo esa carta y la mando a Israel y ellos la leen. Sí, mira lo que dijo el rabino, está bien. Porque ellas leen lo que yo escribí. A ellos no les interesan lo literal. Porque a nosotros no nos enseñaron eso. Y eso lo estamos haciendo desde Grecia, Canaán, Roma, Egipto y el pueblo de Israel. Porque todo el mundo tenía que escribir así. Era llegar el mensaje. Ese es como el lenguaje de señas, que tú haces así y no le dice, espérate, esto es niño chiquito. No le pone la coma. ¿Verdad que no? A la ñ, espérate que no hay una ñ aquí, ya una coma. ¿Verdad que no se ponen con eso? Ese es el idioma universal. Ese es el idioma que usted lee espiritualmente. Usted la ve a ella y usted está diciendo, mira, ella dice esto y esto. Pero cuando usted lo escribe, si usted es maestro de español, usted pega a poner las ñ, los acentos, las comas, porque usted está escribiéndolo literalmente. Pero ella lo está haciendo por señas, que eso no existe. Pero tú lo entiendes. Y es un lenguaje universal que yo puedo hablar con cualquier país del mundo por señas, que sean mudos y nos entendemos todos, porque es un solo lenguaje. Ahí no lleva coma, ahí no lleva. Así es la palabra de Dios. Por eso que el que no la lee así y no sigue esas instrucciones que dio la Talmud al principio, te vas a perder. Eso de tú buscar Mateo, a Pablo, a San Juan, a los salmos y pegar a bajar versos para hacer un mensaje. Cuando tú lo lees, lo entiendes tú. Y la gente allá gritando en medio mundo porque no estás entendiendo un infierno de lo que tú estás hablando. Porque de una época saltaste a otra y de otra te fuiste más adelante y de allá adelante te fuiste para allá, para Génesis. Y entonces, pero eso está correcto para ustedes. Pero esto aquí ahora no. Ahora quieren cambiar el verso. Pues no. Vamos a ver qué dice. Continúa, amor. En este versículo la palabra aceptaron está escrita en singular, aunque el objeto de la oración es en plural los judíos. Esto hace alusión al factor de que eran unidos como un solo hombre en su aceptación a la Torá y que ellos la aceptaron no solo por ellos, sino que también por su descendencia. ¿Viste? En primero no fue aceptada, pero se le dio. Porque ellos optaban de que ellos la tenían que aceptar porque lo dijeron. Esta es la Torah y esto es lo que hay. Esto dijo Dios, lo cual tenía que ser aceptado y no se puede cuestionar. Entonces ahora los sabios, los sacerdotes, para asegurarse que el pueblo, entonces le explicaron. No, ahora la tienen que aceptar o aceptarla. Porque si no, no vamos a podernos mover de aquí. Porque la ley de Dios hay que aceptarla y seguirla a pie de la letra. ¿Viste cómo él dice que si fuera en el concepto, estaba en plural? Porque se escribió en singular, pero era en plural que la tenían que ver, porque ellos están hablando del presente. No, es que nosotros hablamos así. Nosotros no le buscamos
¿cómo te digo? Esto es como el ejército. El ejército se da una orden y esa orden la reciben los 3 millones de soldados que puedan haber. Y los 3 millones de soldados van a hacer lo mismo. No, pero mira, este tipo está loco. Él se comió unos acentos y unas pausas ahí y él habló cogido. Animal, tú estás en el salón de español. Tú estás en una queja. Aquí se van a cortar cosas que no tienen necesidad y tú tienes que aceptar lo crudo, lo que se te está diciendo, lo que tengas que hacer. Eso es cuando hay un menor y 2 adultos están hablando. Pues mira, tú sabes que a la muchacha aquella, ¿verdad? Pues los padres la criaron bien, pero ella se desvió. Y el nene dice, vaya, ¿cómo que se desvió? ¿Cogió para otra casa? No, nene, es que ella se desvió, el Señor le enseñó los padres buenos modales y ella cogió malos modales. Ah, que dice que ella habla sucio, dice malas palabras. Ah, no es eso de lo que están hablando. Pero como hay un menor, hay que obviar muchas cosas, pero yo siempre he escuchado en Puerto Rico que se decía que para un buen entendedor con pocas palabras basta. Y eso salió ¿de dónde? De la Torá. ¿Y por qué lo dicen en Puerto Rico? Para los analfabetas que hay en Puerto Rico, que aparentemente parece que hay muchos. Porque se molestaron, porque la gobernadora de Puerto Rico fue a Nueva York a hablar con los judíos para que hicieran inversiones en Puerto Rico. Que ni ella ni ellos conocen a los judíos, ni la historia de su país. Es la gobernadora de ese país. Todavía estoy esperando que el chamaquito que dijo esa burratada me conteste, pues yo se la contesté. Puerto Rico fue fundado y levantado en el 1920, en el 1918 que llegaron los judíos primero y luego invitaron a los árabes en el 1920 para que llegaran a Puerto Rico a invertir y a levantar una isla, por eso es que le llaman Puerto Rico. Un Puerto Rico millonario. Ahí llegaban todo tipo de barcos de todas partes del mundo. Mira a ver si ahora eso todavía está ahí. No, los gobiernos se encargaron de eliminar eso. Y quienes levantaron, pusieron el tren, levantaron medio mundo, fueron árabes y judíos. Por eso que usted ve en Puerto Rico tanto árabe y ve judíos. Pasa que al judío lo confunden con el árabe. Lo que es Puerto Rico, antes de Muñoz Marín, eso lo hicieron los árabes y los judíos. Mi abuelo vino de Islas Canarias, Abreu, y compraron una cuarta parte de lo que era Joven Isabela. Y el tren estaba ya metido allá por un monte y lo sacaron y lo trajeron y lo metieron adentro del pueblo nuevo. Lo sacaron del pueblo de Sin. Mira si esa gente tenían dinero. Hicieron el pueblo de Isabela, que está allí, la plaza Isabela Nueva, con aquellas pelotas cajeteras anchas, porque ellos tenían vistas para el futuro. Y sacaron el pueblo que estaba metido en un risco que se llama Ermita. Allí estaba metido el pueblo de Isabela. Entonces este infeliz dice que ahora los árabes, los judíos van a llegar para adueñarse de Puerto Rico. Si ellos se hubiesen querido adueñar de Puerto Rico, ya se hubiesen adueñado hace siglos atrás. Porque ellos fueron los que llegaron con dinero allí. Se movieron, trajeron hidroeléctrica para empezar a bregar con la energía, porque trajeron las industrias. Pero eso tú no lo sabes porque tú no vas a la escuela y en la clase de inglés te quedas dormido porque te la amaneces en las calles. Así de sencillo. Por eso Puerto Rico está hoy como está. Porque el maestrito de inglés, el maestrito español de historia, lo deja que duerma para él irse a Chile y cobra. Como él cobra los 15 y los 30, le importa un pito si ese muchacho estudia o no. O se convierte en inteligente. Y como ya tiene unas directrices de arriba, como dicen ellos, que es de la gobernadora de Puerto Rico, déjamelo bruto porque es más fácil para yo bregar con él. Eso hace que se comienzan las repúblicas, destruyendo la salud y destruyendo la educación. Y desmantelando lo que es leyes, lo que es tribunales y buscando guardias corruptos. Guardias que no tienen educación de ninguna forma, que están allí porque los pusieron por política y por conveniencia. Le hablan sucio a una mujer como comerse un limber, como echarse un chicle a la boca y masticarlo,
porque él no tiene educación, es una basura. Eso es lo que trae la república. Y Puerto Rico, cuando ustedes menos se lo piensen, le van a dar la bofetada, que entonces va a ser la República Boriquén, porque el nombre de Puerto Rico se lo van a quitar. Van a regresar a Boriquén. Y esta discusión que hay aquí, porque si se la supieron, la tomaron o no la tomaron, verá cómo esto va a terminar. Y no te estoy diciendo, sí, mi amor. Una condición de la creación. Hizquiyá dijo, el versículo de los cielos tú has emitido una sentencia, la tierra temió y estuvo tranquila. Salmo 76:9. ¿Qué significa? Si temía porque después estuvo tranquila, y si estuvo tranquila porque temió. La respuesta es la siguiente. Primero, la tierra temió que los israelitas no acepten la Torá de Dios, en cuyo caso él sentenciaría al mundo entero a regresar a su estado de caos que existió antes de la creación. Después, cuando los israelitas aceptaron la Torá, se tranquilizó. ¿Y por qué temió? La respuesta reposa en la afirmación de Reish Lakish. ¿Cuál es el significado del versículo? Y fue de noche y fue de día, el sexto día. John Ashishi, Génesis 1:31. ¿Cuál es el propósito de la Hei superflua? Los otros 5 días de la creación fueron mencionados como día 1, día 2, etc. El artículo el únicamente aparece en el sexto día. Esto nos enseña que el santo bendito sea hizo una condición con la creación. Él le dijo a la creación, si los israelitas aceptan la Torá en el sexto día de Sivan, entonces tú seguirás existiendo, pero si no, los transformaré en caos nuevamente. Ok. Eso se supone que es escrito en Génesis, del 1 al 31. Génesis es el libro más importante que tiene la Biblia. Es el libro de las leyes. Es el diccionario que Dios tiene para contestar todas tus preguntas y todas tus dudas. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel, que le dijo a Abraham, será escogido por ser la nación más pequeña de todo el mundo. En el mundo entero. Entonces, ¿cómo él hablaba del mundo si él no era Dios? ¿Cómo él sabía qué pasaba en el mundo si él no era? Como muchos dicen que él no es Dios, que el Dios es otro ahora. ¿Por qué él escogió el pueblo más pequeño? Que era el pueblo de Abraham. Porque él sabía que con Abraham se iban a cumplir muchas cosas. Dios no te escoge a cualquier persona para darle un liderato, ni para darle instrucciones, ni para decirle, ve y dile esto. No. Dios cuando te escoge una persona es porque sabe que va a dar el grado, ya lo conoce. Prácticamente lo creó para eso. Y cuando le fueron a entregar la Torá, la creación mundial, universal, dependía de que Abraham y el pueblo de Israel aceptaran. Abraham la escuchó, la promovió, y el pueblo la escuchó y se quedó callado. Abraham, Moisés, Abraham, Josué, Moisés y Josué. 4 generaciones pasaron. Estamos hablando de un promedio de casi 4.000 años. Para Dios le dio esa oportunidad al mundo y al universo. Y le dijeron a los sacerdotes de Josué, entreguen ahora la segunda Torá. Pero el pueblo, si no la acepta, el mundo volverá a su caos. ¿Cuál era el caos del mundo? Se me quedó Noé.
casi 5.000 años. Porque todo empezó con Adán, pero Adán no se cuenta en la tierra, se cuenta de Noé para acá. Como figura humana que empezaron a bregar con las leyes y los estatutos de Dios. Llamó a Noé, millonario, tenía miles de sirvientes. Le dijo, tú vas a coger tu dinero y me vas a hacer un arca aquí en el medio del monte. Vas a podar todos esos árboles, lo vas a tallar y tú sabes de eso, tú sabes de carpintería. Y cogió y fue el dinero y un año, 140 años tenía cuando la terminó, 120 años. Así que se echaría como 70 años en hacerla. Todo el mundo se reía de él. Pero el mundo estaba en un caos en esos momentos. Los gigantes hacían estragos con los chiquitos. Abusadores como ellos vean. Y Dios dijo, esto hay que eliminarlo. Entonces, si hoy el pueblo de Israel ahí no aceptaba el pueblo, la Torá, iban a regresar los gigantes, se levantaban de los muertos y iban a aparecer de la nada. Y Israel iba a sufrir de nuevo lo que sufrió cuando salieron de la parentela de sus padres. Porque las cosas no estaban bien todavía. Entonces había una sentencia. Si el pueblo no la acepta voluntario, pues esto se acabó. Pero el pueblo no lo sabía. Eso lo sabían los sacerdotes, lo sabía Josué, los líderes, los cabecillas. Por eso se fueron y tuvieron que entregársela por segunda vez a ver lo que el pueblo hacía. Tienen que haberle dicho, necesitamos que ustedes pues den el visto bueno si la aceptan o no. Ya era un pueblo diferente, un pueblo amado de Dios, conocía ya la vieja guardia, la basura que no servía, Dios la mandó para el desierto y ella se murió. 40 años más tuvieron por allá. Esto era un pueblo que ya conocía quién era Dios, conocía sus milagros. Entonces dijeron, no, nosotros la queremos. Y el pueblo de Israel es uno. Y tumbaron la condenación que había contra el mundo. Luego que se confirma la aceptación, entonces el pueblo sabe, si no la aceptaban, esto era lo que iba a pasar. ¿Por qué no se dijo? Porque entonces la iban a aceptar por miedo y no por convicción, no porque creían en ella. Eso es lo que le pasa a mucha gente aquí. A veces quieren aceptar la Torá. ¿Pero por qué? ¿Te da un terror que te quieren morir? Peor es estar con el Dios que tú tienes, que tiene un infierno. No. Pero analizan los mandamientos, las leyes, los preceptos, los estatutos, pero son tantas cosas. Pero es que el tuyo dice que si tú no das diezmo ni ofrenda, te ganaste el infierno, no estás en el libro de la vida, que se inventaron. Este pueblo lo aceptó y no sabían esto. Y tú no lo sabías, ni el pastor de tu iglesia no lo sabía, porque ellos no leen el Talmud. Pero el Papa de Roma lo sabe. Y es un representante de la Iglesia Católica Romana Apostólica de allá de las Pailas de Dios no sé dónde. ¿Ah? Pero muchos lo siguen. Lo siguen a él. Y lo que él cree. Pero ustedes no tienen nada. Ustedes son unos pobres infelices siguiendo a un millonario. A un Dios humano. Se viste con diamantes,
coronas de perlas y rubiles y se viste con hilo fino y usted comiendo pan viejo porque los chavos no le dan porque tiene que dárselo a la iglesia. Para que el desgraciado aquel coma caviar, langosta, tenga sirvienta y tenga una vida desordenada porque él no vive nada de bien. Él no es tan santo como lo hacen ver. Él es un hombre igual que cualquiera otro. A mí no me vengas tú a decir que tú estás en santidad toda la vida. Un hombre que Dios te dio unos genes y te dio unas sensaciones que cuando tú ves a una mujer, tú tienes que reaccionar. No, pero yo no, porque yo me casé con el Señor. Entonces, ¿eres que homosexual ahora? Eso es literal. Eso yo no lo cojo espiritual. Yo te cojo la Torah y estamos espiritual. Pero de ahí afuera todo es literal. Las hermanitas, las monjas, no, yo estoy casada con... Entonces andan con un aro, estoy casada con... Entonces, ¿qué tú haces? Fornicación en la cama, porque no, ese espíritu es un espíritu, eso ni existe. Entonces, ¿cómo tú tienes relaciones con tu hombre? Pues estás casada. Tienes que venir todas las noches cuando tú tienes antojo de tener relaciones contigo. Eso no es literal. Eso es literal, eso no es espiritual. A mí no me venga con esos cuentos finos y esos cuentos chinos, porque yo tengo 71 años y estoy viejito. Pero lo que sí no sabía el pueblo era lo que había detrás de que no aceptaran esto. No fuéramos hoy lo que somos hoy. Y muchos hasta maldicen a Israel. La queremos desaparecer de la faz de la tierra. Yo a veces le digo al Señor, Señor, permíteselo, cúmpleselo. Cúmpleselo. Desaparécenos del faz de la tierra. Levántanos y llévanos contigo y deja el mundo en el caos en que estaba. Porque no está el caos, porque nosotros somos los que evitamos ese caos porque cumplimos y aceptamos la Torah. Eso tú no lo sabías, pero quieres desaparecer el que te está dando paz y tranquilidad en el mundo. Porque escuchaste a otro idiota que dijo lo mismo. Entonces tú como eres el papagayo, tú eres el mono, brincas y gritas como grita tu amo. ¿Vio lo que es la ignorancia? Siempre mi madre, abuela decía, mamá, que la ignorancia era atrevida. ¿Cuánta gente no se lanzan de un risco? A mí no me va a pasar nada. Yo me voy a ir por ahí dando cantazos. Si ayer yo vi un cabro que se tiró por ahí y llegó allá abajo y siguió como si nada. Y se lanza. Pero se le olvidó que no es cabro. No tiene 4 pezuñas y no tiene la habilidad que le dio Dios al cabro para que se lanzara por ahí y no le pasara nada. Ese cabro está trepado allá arriba, muchachos, y yo me voy a trepar yo. Entonces se pega a buscar los filos donde el cabro se trepa y cuando está a mitad de montaña, pega a resbalar. Porque él no estudió que la mitad de la montaña siempre suda agua. Pero el cabro tiene unas pezuñas especiales para mantenerse encajado. Hasta en el más mínimo piedrita que él pueda conseguir, encaja la pezuña y se queda parado. Pero tú no fuiste creado como el cabro. Y resbalaste y abajo te recogieron con una pala. Ustedes no han visto cabros que se le ha ido un tigre detrás. Y cuando ya casi el tigre se cree que ya le va a echar mano, él brinca de un monte a otro y el tigre se va al vacío. Y él llega parado y se para en otra montaña. Y después se voltea y lo mira, como quien dice, acuérdate, se te olvidó que yo soy cabro. El próximo título es el que es la clave de todo esto. Él está loca de él. Haremos y escucharemos. Eres Sima y esposo. Cuando Israel dijo, haremos antes de escucharemos, 600,000 ángeles ministeriales vinieron y ataron 2 coronas de gloria de la divina presencia a cada israelita. Una corona fue su recompensa por haber dicho haremos,
y la otra corona por escucharemos. Cuando Israel pecó con el becerro de oro, 1.200.000 ángeles destructivos bajaron y cada uno tomó una corona, como el versículo dice. Y los hijos de Israel fueron despojados de sus ornamentos del monte de Horeb. Éxodo 33:6. Vamos a hablar ahí. El pueblo de Israel tenía dos coronas. La de escuchemos y haremos. Cuando el pueblo de Israel se dejó envolver por las mentiras de todos esos pueblos que se vinieron con Moisés, ¿te acuerdas que le dijeron, nos podemos ir contigo? Que traían todas las malas mañas de allá de Egipto, creer en dioses ajenos, que hacer 20.000 porquerías, crean este becerro de oro. Dios envía 600.000 ángeles. ¿Por qué eran 600.000? Ángeles, porque habían 3 millones de hombres en ese lugar. Israelitas. No estoy hablando del pueblo que se vino con Moisés. Y había que bajar 600.000 ángeles para que pudieran bien rápido quitarle la primera corona a los hombres. ¿Y cuál fue la primera corona que le quitaron? La de escuchar. Vamos a ver qué es lo que dice. Dijo Ama, hijo de Ere Yanina, en Horeb ellos se colocaron las coronas, las recibieron, y en Horeb se las quitaron, fueron despojados de ellas. Se las pusieron, como ya se explicó antes. En Horeb se las quitaron, como el versículo dice, y los hijos de Israel fueron despojados de sus ornamentos en el monte Horeb. El versículo tiene un doble significado, que lo que ellos recibieron en el monte Horeb se les removió en el monte Horeb. Johanan dijo, Moisés merecía todas las coronas y efectivamente las tomó todas. Pues el siguiente versículo dice, Moisés tomó la tienda, en hebreo AOL, que hace alusión al versículo cuando su luz reposó sobre mí. Job 19:2. ¿Se acuerdan cuando Moisés venía bajando, que el pueblo se asustó, que él venía con un brillo? Que la gente le cogieron miedo, que él se iluminaba. Pues mucha gente no cree en esa iluminación y hoy aquí en Natchez, Mississippi, nosotros somos testigos de lo que la gente dice, que nos ven y iluminamos. Ya muchas tiendas saben que nosotros llegamos porque la iluminación de la tienda aumenta. Dicen, ahí llegaron los viejitos, dicen ellos. El viejito judío. Y van y nos buscan y nosotros sabemos que ustedes llegaron. Teníamos un guardia que parece que ya se retiró. Siempre estaba en la puerta de la tienda grande. Y decía, yo sabía que ustedes habían llegado porque en el estacionamiento se iluminó. Yo no sé si ustedes ven esa iluminación ahí cuando estamos en pantalla. Pero cuando vamos a los sitios, mucha gente les llama la atención eso. Que porque nosotros brillamos tanto. Vamos a ver qué es lo que pasó ahora. Reis Lakis dijo, el santo, bendito sea, nos las regresará en el futuro, como dice el versículo, el rescate de Dios regresará y vendrá con los cantos a Sión, y una felicidad duradera reposará sobre sus cabezas. Felicidad y alegría alcanzarán, y la pena y el dolor cesarán para ellos. Isaías 35:10. La futura redención será efectuada directamente por Dios y no por un ángel. El versículo, una felicidad verdadera reposará sobre sus cabezas, hace alusión a la fuente de felicidad que en una ocasión reposó sobre sus cabezas. Las dos coronas que le fueron dadas
en el monte Sinaí, se les regresarán a los judíos para que nunca más se les sean retiradas. ¿Lo dijimos nosotros? ¿O eso lo está cumpliendo Dios? En aquel monte se nos retiraron, pero tenemos la esperanza de recibirla otra vez. Y cuando la recibamos va a ser la alegría eterna y permanente y nadie nos la va a poder quitar. Que es cuando suene el sofá y el Señor levante su creación completa. Que nos vamos nosotros enredados ahí. Muchos dicen que nosotros vamos a ver la segunda muerte, que si el anticristo, que si yo no sé qué. No sé dónde se leyeron eso. Se inventan los pasajes, los montan para hacerle creer a ustedes que eso es verdad. Y hoy el Señor está diciendo, se les regresarán a los judíos para que nunca más se les sean retiradas. No va a haber ángel, no va a haber nadie que nos pueda quitar eso. Ni el mismo Dios que diga, espérate un momentito, te la tengo que quitar. Porque él cumplió y Él prometió que jamás, nunca más se les serán retiradas. Tienes que cumplir eso. Como dijo, yo bendeciré al que te bendiga y maldigo al que te bendiga. Eso es lo mismo. Ese es el momento que estamos esperando. ¿Cuál es ese momento? Cuando suene el sofá, que nos va a dar la redención, nos va a dar la alegría a todos y nadie nos puede quitar esa corona de alegría. Porque una era de paz y la otra era de alegría. Porque vamos a descansar y alegrarnos en Él. Eso no se lo dicen ustedes. Eso ustedes no lo saben. Ustedes viven unas angustias y viven unos temores y viven el mundo que desearan que nunca llegara el día de mañana. Hoy yo soy un día mayor que ayer. Porque viejo es el viento y todavía sopla. Así que mañana, si llego, seré un día mayor que mañana, que hoy. Y lo voy a esperar todos los días hasta que Dios me levante o me mande a buscar. Porque yo sé que ese día nos va a llegar. A todos. Ahí dice al pueblo judío, porque allá dijo que al pueblo judío se le dieron las 2 coronas. Y si no la aceptaban la Torah, el mundo volvía a su caos. El mundo, todo lo que le pasa al judío le va a pasar al mundo. Cuando nos den de regreso las coronas, el mundo va a ver la paz y la tranquilidad. Porque eso es promesa de él. ¿Por qué? Porque los judíos aceptaron la Torah. Así que aquella amenaza de que el mundo caería en caos se acabó. Porque ya Israel tiene su Torah. Por eso que la veneramos tanto y ustedes ven que la cogen y eso hasta la besan y todo. Porque detrás de esa aceptación, ustedes tienen amor, bendición, gozo, felicidad a través de un pueblo que Dios cogió. Dios cogió hombres, a Moisés sacó a un pueblo de servidumbre, a un pueblo. No, millones de personas salieron de allí. Judíos nada más habían 3 millones. Estamos hablando de un promedio de 14 millones de personas en ese desierto, por poner un número. ¿Por qué? Porque la bendición toda viene a través del pueblo judío. Dios no va a bendecir al mundo si no es a través. Por eso que el enemigo, que no quiere las bendiciones, quieren destruir a Israel. ¿Qué dijo Hugo Chávez? Lo voy a desaparecer de las extrañas de la tierra. ¿Y quién Dios desapareció? A Israel no fue, porque es que no puede, porque tiene una promesa con Israel cuando aceptó la Torá. Estos no son cuentos de camino, amigos. Esto es historia de 3.000 años, 6.000 años que ustedes no sabían. Porque ustedes nunca nadie habló de esto. ¿Por qué los arqueólogos viven en Israel?
Los arqueólogos saben que ahí está el presente y el futuro del mundo. ¿Por qué el líder de Israel volvió a traer en las escuelas, por obligación, que se estudie el hebreo antiguo? Porque cuando nos muramos, se acaba el hebreo antiguo y se acaba Israel. Eso no se puede permitir. Ahora, por obligación, todo estudiante israelita tiene que estudiar el hebreo antiguo, porque maestros de más tienen allí. Eso no se puede dejar perder. Ahora es ley. Son muchas cosas que pierde un estudiante si no estudia algo. En Israel son muchas las cosas que pierde. Y él sabe que va a perder más si no lo hace, que si lo hace. Si lo hace va a salir en ganancia. Porque va a aprender un idioma nuevo, un idioma que no lo sabe todo el mundo. Porque detrás del pueblo de Israel es que está la bendición del mundo. Pero el mundo no lo quiere ver así, porque así la Iglesia Católica a ustedes no se lo enseñaron. Ese es el criminal que crucificó a Jesucristo. No, Jesús se crucificó él solo, igual que los 10 que crucificaron en Roma. Son 10 Jesús, 10 personas con ese nombre. Y eso está registrado en la historia de Roma. ¿Por qué ellos no se lo dicen a ustedes que fueron 10? De esos 10 cogieron ¿a quién? ¿Cuál? ¿A Jesús de dónde? De Belén. ¿Por qué? Porque se identificó que fue el que sacó la palabra de Dios, la escritura de los templos. Lo hizo tan sutilmente que ni los fariseos se dieron cuenta. Ni en la misma Roma se dio cuenta que estaban escribiendo la palabra, sacándola de adentro del templo. A Jesús de Nazaret es el que tú le debes que tienes una Biblia hoy. Y nosotros le debemos que tenemos una Biblia hoy. Porque nuestra Biblia es la Torá y eso fue lo que él sacó. Con 10 profesores que educó, 10 personas inteligentes de cada tribu, uno, que reescribían, que eran judíos, iban a escribir la verdad. ¿Por qué? Porque él le enseñó a leer y a escribir primero, y después le dijo, ahora se van y leen lo que yo voy a leer, y se lo traen en la mente. Por eso es que es importante que tú no dañes tu mente. Es importante que tú cuides tu mente. Pensando en porquería, bebiendo porquería, viviendo una porquería de vida, destruyes tu mente. Porque hoy yo no hubiese podido dar esto si yo hubiese sido uno de las víctimas de las calles de Nueva York en los 60. Si hubiese fumado marihuana, si hubiese huelido pega, porque por ahí fue que se empezó todo. La pega que se usaba para pegar los cajitos que se compraban de pedacitos, la echaban en una bolsa, se la metían en la cara, le metían 4 huelías, 3 o 4 horas en el espacio. Por eso que los carritos de montar vinieron después, que tú los enganchaban y eliminaron la pega. Mira lo que el ser humano se inventa para destruirse. Entonces, cuando ya la peguita no le hacía nada, iba y buscaba el cigarrillo de marihuana. Entonces, cuando el cigarrillo de marihuana ya no le hacía nada, iba a buscar la cocaína. Cuando la cocaína no hacía nada, iba a buscar la heroína. Porque siempre han habido drogas fuertes. Si no, iban y buscaban la avena. Que esa sí se desapareció, parece que del mercado. La avena le llamaban. La mezclaban con avena. Que usted se levanta por las mañanas y la hace. Por eso le llamaban la avena. Era un aminoácido que usted se lo bebía y le cogía el sistema nervioso y el sistema nervioso, el sistema neurológico, gracias amor, y te lo sacaba del planeta y terminabas en el piso con la boca llena de espuma y así te recogían, te tiraban un paño plástico encima y venían y te viraban de ladito, ponían la camilla, te volteaban, te jopaban con eso, te metían en una ambulancia y allá en la morgue llamaban a los padres y solamente le sacaban la carita para que lo identificara y lo tapaban completo
porque se estaba hirviendo por dentro, se estaba consumiendo. Y había que meterlo en una bolsita plástica. ¿Y usted sabe qué era ese ácido? ¿Usted se acuerda del Sony Flush? Que yo creo que eso te lo sacaron del mercado. Era un polvo que usted le echaba el inodoro para destaparlo. Con eso mezclaban la avenita. Y eso usted se lo comía. Cuando usted venía a ver, quedaba en otro planeta. Eso yo lo aprendí en las calles de Nueva York. Yo decía, pero ¿cómo va a ser si en casa se compra eso y el inodoro no está 3 minutos cuando ya queda destapado? ¿Pero por qué lo eliminaron? Porque cuando empezaron a tratar las aguas, ese ácido no se podía sacar. Entonces tuvieron que eliminarlo del mercado. Por eso que usted ve que vienen muchas cositas ahora parecidas, pero no funcionan igual. Después enseñaban en pedazos de hierro, echaban ese polvo, lo humedecían con agua y eso pegué el hervir y se comía ese hierro. Pero después que usted tuvo más de 10 años usándolo en el inodoro de su casa. Esa era la avenita de Nueva York. Y esta es lo que era el juicio del mundo si los judíos no aceptaban la Torah. Mire el error tan importante que corren esos judíos que ustedes llaman puercos. En Nueva York le dicen los puercos. Así los llaman. ¿Y de dónde se aprendieron eso? De los italianos católicos romanos. Los italianos nos llamaban puercos, como eran los únicos que se podían montar en los trenes, porque era el cartel de Nueva York, ellos eran los padrinos. Ellos los cogían la ciudad hasta que llegaron los puertorriqueños. Si un judío se quedaba dormido en un tren, enjollaban un periódico y se lo metían por el garnato para adentro. Eso se hacía con los judíos en Nueva York. Si no, le jalaban la patilla y se la arrancaban del jalón que le daba. Cuando el tren abría la puerta, que él salía en mandar, le echaba mano a la patilla y se la arrancaban. Eso hicieron con los judíos en la ciudad de Nueva York. Los escupían, le llamaban puercos. Y hoy, si nos fuéramos todos de Estados Unidos fuera el caos económico más grande que hubiera en el planeta Tierra, caería como en el 5º puesto del mundo. En vez de tercer mundista sería el 5º mundista. Con que todos estos judíos no fuéramos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Dios lo dio su promesa. Si ellos aceptan la Torah, el mundo es bendecido. Por eso era tan importante este mensaje de hoy. Vamos a leer esta parte y con esto el Señor finaliza. ¿Quién reveló este secreto a mis hijos? Eleazar dijo, cuando Israel declaró, haremos antes de decir, escucharemos, se escuchó una voz celestial que dijo, ¿quién reveló este secreto a mis hijos que únicamente es conocido por los ángeles ministeriales? Pues el versículo dice, bendito Dios, sus ángeles de poderosa fuerza, quienes cumplen su palabra, para escuchar la voz de su palabra, Salmo 103:20. Primero dice quienes cumplen y después para escuchar. Los ángeles están dispuestos a hacer antes de escuchar, a diferencia de sus sirvientes corpóreos, quienes primero escuchan lo que se les pide hacer y después deciden si se comprometen o no, a cumplirlo o no. Este es el secreto de los ángeles, quienes son completamente seres espirituales. No tienen otro deseo más que el de cumplir la voluntad del Todopoderoso. Por otro lado, el hombre, quien está compuesto de alma y cuerpo y tiene una innata inclinación hacia el mal, es naturalmente incapaz de cumplir con un servilismo tan completo.
De cualquier modo, los israelitas alcanzaron el nivel de los ángeles, pues ellos expresaron su voluntad de servir a Dios con todo su ser, hacer su voluntad con ambas inclinaciones, la buena y la mala. Ahí estamos. ¿Usted cree que el camino a eso de los 40 días que dicen que fueron 40 años en el desierto, Dios los tiró al desierto por puro chiste? Tú no estás 12 años de tu vida en una escuela, yendo todos los días, todas las semanas, todos los meses, porque el gobierno le da la gana, porque tus padres no te quieren en tu casa. En Puerto Rico, la mayoría de los puertorriqueños en Puerto Rico están 12 años estudiando inglés y llegan a Estados Unidos y no saben hablar. Usted le habla en inglés y se le queda mirando a uno y dice, pero ven acá, tú no tuviste 12 años estudiando ese idioma. Entonces tú pregúntate cómo este pueblo pudo averiguar eso. Primero escucho y después hago. Primero hago y después escucho. Porque este pueblo aprendió en el desierto a hacer la voluntad de Dios primero, escuchar a Moisés cuando Dios hablaba, que supone que es algo AGB, usted escuche y después haga. Pues no. La vida no es como tú te la crees que es. Tú tienes que levantarte por la mañana y darle gracias a Dios por todo lo que te dio en el día de hoy. El día de hoy todavía no te estás levantando. Eso es hacer. Durante el día, Dios te dice, mira, ahora yo no quiero que tú vayas a tal sitio porque no quiero, quédate aquí mejor. Entonces tú escuchas y después obedeces. No haces, obedeces, no me voy. Mira, no, yo no. Sentí la voz de Dios que me dijo que no me moviera de aquí. A los 15 minutos sale una noticia que en el lugar que ustedes iban hubo un tiroteo. ¿De dónde tú aprendiste eso? Eso lo saben más que los ángeles. Esa columna de fuego que iba al frente de ellos. Y esa columna de nube, de humo que iba al frente de ellos cuando ese sol estaba que rajaba cielo. Concho, algo tenía que aprender ahí, ¿no? Cuando los ángeles bajaron y le dijeron, vamos a enseñarle a hacer el arca como Dios quiere. Alguna conversación tiene que haber habido entre los ángeles y los hombres que le dijeron, ven acá, pero que ustedes todos lo obedecen. Él le dice, vengan, y dice, sí, porque nosotros hacemos, y después escuchamos. Tuvieron un montón de años con los israelitas, dándole las medidas de cómo se iba a hacer el templo, todas las cortinas, cómo iban a ir en el orden que Dios lo quería, y esto se hace así. Aprendieron algo, parece, ¿verdad? Entonces que hoy está donde está. Porque ellos hacen y después escuchan. Porque tú tienes que aprender a obedecer. ¿Qué es este mensaje? Haz sin preguntar. Ay, Señor, es que yo no sé, porque es que tú no me hablas claro. Claro. ¿Por qué yo te tengo que hablar claro? Yo no tengo que hablarte claro a ti. Tú tienes que solamente escuchar y obedecer. Escuchar y hacer. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar diciéndote a ti?
las cosas cuando tú simplemente tienes que hacer como hacen los ángeles. Yo les digo a Gabriel, mira, baja donde está Gilbert, porque las cosas están feas. Ajá, ¿y qué es lo que hay allá abajo? Que dime, explícame. Porque es que yo tengo que saber, porque es que tú no explicas, tú mandas, te crees que tú eres aquí el dueño. Es que nosotros somos ángeles también. No. Dios no le ha dicho bien baja cuando Él está aquí. Porque ellos hacen primero, entonces después escuchan. Mira, pero si yo no hubiese bajado rápido de lo que tú me dijiste, hija, tú no estás velando a Satanás, que allá estaba. Es que yo tengo tantas cosas que hacer. Asignarle un ángel, entonces. No sé que tiene un ángel ahora que va con él por donde quiera. Y Satanás no puede hacer lo que da la gana. Satanás no tiene poder, es un ángel caído, un ángel muerto. Dios le dice al esto y él hace. No escucha, él obedece y lo hace. No se lo puede cuestionar. Entonces, ¿por qué cuando Dios te dice, mira, no vayas a tal sitio, tú le pegas de preguntar? Tienes que aprender a hacer y no preguntar. Escucha después. Porque tu escuchar va a estar en el lugar cuando no vayas y vas a escuchar las noticias que van a decir, mira, hubo un tiroteo en el sitio que... Mira, pero mi amor, viste, para allá nosotros íbamos. Ay, gracias a Dios que no fuimos. Porque tú hiciste, no escuchaste. Escuchaste después que lo que te iba a pasar allí si ibas para allí. Eso es escuchar. Léete esa otra parte, amor. Con esto terminamos. Como un manzano entre los árboles del bosque. Rab Ama, hijo de Anina, dijo, ¿qué significa el versículo como un manzano entre los árboles del bosque? Cantar de los Cantares 2:3. ¿Por qué Israel es comparado a un manzano? Para enseñarnos que así como los frutos del manzano aparecen antes que las hojas, así también Israel dijo, haremos, lo cual representa el fruto, antes que escucharemos, lo cual representa las hojas. ¿Viste? Qué bien fácil te la puso. El manzano te da primero la fruta y después echa hoja. Porque ellos hacen. Ellos no le preguntan a Dios, pero espérate que esto no tiene hoja. La China nace después que echan las hojas y los renuevos. ¿Y por qué nosotros tenemos que ser primero y que la hoja? No, ellos simplemente aparecen. Eso es lo que Dios te está diciendo hoy, que lo que tú tienes que aprender a hacer y no cuestionar a Dios. Deja la cuestionadera a Dios y para que tú veas el mundo de otra forma. Y veas las bendiciones como Israel las tiene. Porque ellos hacen y no preguntan. Y escuchan luego. Mira cómo alaban a Israel ahora. Todo el mundo quiere ser israelita, todo el mundo quiere la bendición de Israel, pero nadie quiere hacer. No, yo no, chacho. Eso es para los judíos. Señor, tú te equivocaste, yo no soy judío. No, a mí no me mande para allá. No, que chévere, mira que tú eres loco, ¿qué te pasa a ti? Entonces, ¿cómo te va a dar la bendición? ¿Cómo el manzano va a nacer si se la pasó cuestionándole a Dios? Si sale la hoja, ya no puede nacer. Porque entonces sería un árbol estéril. Porque ya no tiene fruto, tiene hoja. Ese fue el error que hicieron los católicos. Yo me río cuando dicen que Jesús metió la mano a la higuera y no encontró higo y la mandó a quemar. Pero es que animal si estaba fuera de época. Ay, eso tiene su tiempo para dar higo. Ella no está todo el tiempo dándole higo porque le dé la gana. Y eso que era un Dios, era hijo de un Dios que sabe toda la naturaleza del mundo. Porque tenemos que hacer y después preguntar. Mira, ya llegué. ¿Y qué era? ¿Y por qué yo fui para allá?
Ah, era para lo que hiciste. Sí, yo sé, pero yo fui y no te pregunté. Es que eso es lo que tienes que hacer. En el ejército se dice yes sir y no sir. Ahí no se pregunta. Porque allí tú haces. Allí se hace. Por eso que es un cuerpo tan perfecto y tan organizado y tan, ¿cómo ustedes le dicen? Organizado. Los gentiles tienen una palabra. Y dice, como nosotros no la usamos, no me acuerdo de ella. Es disciplinado. Nosotros no somos disciplinados. Nosotros aprendimos a no preguntar, pero sí hacer. Hay que rescatar a fulana en tal nación. Ustedes averigüen cómo lo hacen. Prenden, muchachos, que nos vamos. Y en el camino, miren cómo vamos a hacer esto a las 4 de la mañana. Averiguamos que ellos hacen fiesta todas las madrugadas. A las 4 están todos bojachos. Le hacemos una fiesta y sacamos a la persona. Lo que se llama un distractor. Llegamos para las 4, lo que tú vas a escuchar lo que se dijo. Nadie va a cuestionar, y si esto no sale bien, y si hay unos que estén velándonos. No. La fiesta, el tiroteo, el bombardeo, la distracción y el tipo afuera. Porque hay unos que van a sacar el tipo, no son todos. Eso se llama organización, hacer y no preguntar. Mira con los que compara con el manzano, que nace primero que la hoja. Aprendiste algo nuevo de agricultura hoy. ¿Ves que el Talmud te enseña todo? Dios le bendiga, Dios le guarde. Para este miércoles, que es el próximo estudio del Talmud, la integridad de los justos los guiará. La integridad de los justos los guiará. Si usted es íntegro, eso te va a guiar a ti. Tú tienes que preguntarle a nadie cómo yo hago esto. Tu justicia, tu ser justo es el que te guía. Un buen juez, amado por todo el mundo, aún cumpliendo la ley, haciéndote a ti a cumplirla, es cuando él hace la justicia justamente. La gente la acepta. ¿Verdad que es una cosa como que contradictoria? Porque no se le fue la mano. No abusó del poder que tiene. Se acordó que ahí lo que él está juzgando es un ser humano y hay que darle una oportunidad de que se enderece. ¿Por qué cuando una persona la sentencian a muerte se tardan tanto? Porque el juez le está dando la oportunidad de a ver si se puede reivindicar, arrepentirse y no tener que ir a la horca, a la letal o a la eléctrica. Y eso es todo. Por eso que se alarga, ¿ves? Y así hace Dios. En tu integridad y tu justicia, Él te guía. Pero cuando es todo lo contrario, injusto, no eres íntegro, en vez de guiarte te destruye. Porque no bendice. Y todo aquello que no bendiga a un pueblo, Dios lo maldice. Y si tú eres maldecido por Dios, lo que te espera es la destrucción. Así de sencillo y de fácil. No hay que adornártelo mucho. Ahí Dios te lo está diciendo. Dios le bendiga, Dios le guarde, no hay saludo, no hay. ¿Ah, no? Sí, te saludó Leonardo Carlos Ferreira. Ah, sí, Carlos Ferreira, Dios te bendiga, Dios te guarde. Vi cuando entraste, estuviste ahí. Siempre está con nosotros, pues eso es un guerrero, eso es un hombre que Dios lo está enseñando, lo está guiando, y él está haciendo, y después pregunta. Por eso que Dios lo está bendiciendo tanto.
Y así hay millones de ustedes ahí, miles, diría yo, millones. Hay un promedio de más de 2 millones de personas queriendo hacerle a Dios la voluntad de Él, hacer todo lo que Dios manda sin preguntarle, porque quieren esa bendición. Y esa corona te la va a dar también. Porque eso es todo para todo aquel que sigue. Y la palabra Israel significa pueblo de grandes naciones, de multitud de naciones. Y también se tiene otro significado que se llama pueblo bendecido por Dios. Escogido por Dios y bendecido por Dios. Y si tú eres escogido por Dios, tú vas a ser bendecido igual que el pueblo. Igual que el pueblo de Israel. Porque los israelitas no eran judíos cuando Dios lo encontró a Abraham. No eran judíos. Y fueron israelitas porque Dios le puso ese nombre, porque fueron descendientes de Israel. Y tú sigues los preceptos, los mandamientos, las leyes de Dios y el precepto, Dios, eres un israelita. Así de fácil. Claro, y te hace la circuncisión. Esos son las cinco condiciones que Dios puso. Entonces, ¿qué tú haces? Cuando lo escuchas, lo haces, no le preguntas. Cuando Dios ahora te mande a limpiarle el patio al vecino, tú vas y lo haces, no le preguntes por qué. Y cuando salga el vecino, ¿por qué usted me está limpiando el patio? Porque Dios me dijo que le limpiara el patio. Ay, María, te lo digo así porque es que yo voy de viaje mañana y no tuve oportunidad de limpiar esto. ¿Cuánto te debo? No, nada, Dios me dijo que lo hiciera. A lo mejor usted y el vecino no tenían la mejor comunicación y ahora usted va a ser el hermano de él. Porque hizo cuando Dios lo mandó. No lo cuestionó. Dios le bendiga. No, ¿todo bien? Así que tu opinión vale. Que no se me quede ir y sin hablar. ¿Entendieron, verdad? Todo este mensaje que tuvimos aquí casi 2 horas es que aprendas a hacer y después escuchar. ¿Qué significa la palabra escuchar? Es una palabra que viene del griego. Que la gente dice que es que usted va a escuchar a alguien hablar. Para el tiempo de ellos era preguntar. Primero haga y después pregunte. Eso significa ahí la palabra escuchar. Pasa que como Martín Prieto, sí, Prieto era, ¿verdad? Casiodoro de Reina. Teodoro, siempre lo confundo con él. Casiodoro. Casiodoro De Reina no sabía hacer la traducción y puso escuchar. Porque él era un hombre bien inteligente. Ese señor era usted y tenga en sus tiempos. Pero se dejó involucrar y creó un nuevo evangelio. Porque quien creó la iglesia católica fue él. Porque él fue el que creó la Biblia, él fue el que hizo los estatutos que ellos le llaman otro nombre, ellos le llaman ay Señor. Que eso lo llevan ellos en las bolitas esas que le llaman escapulario. Llevan escrito todo y todo eso. Eso tiene un nombre. Pues eso lo creó él. Él fue el verdadero fundador de la Iglesia Católica. Porque ellos hicieron todo lo que él debe estipulado. Y uno de ellos fue la palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde y aprenda a hacer primero y después preguntar.
Vamos a orar y nos despedimos. Damos gracias por todos ustedes. Acuérdense, compartan, llamen a sus familiares, amigos, que el próximo estudio es el miércoles, Dios mediante. Y baje el video porque usted sabe que Meta me lo está quitando, a los 30 días los borran, para que los guarde y los usen de referencia. Para que así ustedes tengan una duda, buscan y escuchan de nuevo. Y en mucho escuchar, trae sabiduría. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Señor. Se despide su rabino Gilberto Soto, junto a mi esposa Irinededa Río Ramos, que siempre está con nosotros, desde los estudios de la voz del todo, del ministerio, de la voz del Todopoderoso para el mundo. Finalizamos esta transmisión por el día de hoy. Dios le bendiga, Dios le guarde y gracias por estar con nosotros.